Vamos a hablar de algunas generalidades acerca de aislamiento y algunos ejemplos clínicos. Es muy difícil hablar de aislamiento y no nombrar a Pillon-Rivière, ¿no es cierto? Porque además es nuestro Pillon-Rivière, aunque sea francés. Y él decía que el ser humano es el que definió al sujeto como sujeto social, ¿no es cierto? No hay nada en el sujeto que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases. Toda conducta va a implicar un vínculo. Y a partir de esta definición es que se empezó a describir, o por lo menos no todo el mundo, pero se empezaron a describir cuestiones de la psicopatología que ya no tenían que ver solamente con la relación con un objeto, sino con las relaciones vinculares. Y el tema que nos ocupa hoy es un tema social, es un tema de vínculos. Hay un concepto que es el concepto de cerebro social. Es algo que está realmente muy en boga, no porque sea nuevo, pero sí porque hay cantidad de investigaciones y de profundización sobre qué significa el cerebro social. En términos evolutivos, los primates tienen cerebros inusualmente grandes para el tamaño del cuerpo en comparación con todos los demás vertebrados. Existe una relación cuantitativa entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo social. El tamaño del grupo es una función del tamaño del cerebro. Esto no es un reduccionismo evolucionista, porque presumiblemente las demandas cognitivas, esto es importante, de la sociabilidad, limitan el número de individuos que pueden mantenerse en un grupo. La performance social, lo vincular, tiene que ver con la mayor sobrecarga de adaptabilidad que tiene el cerebro. O sea, la sofisticación tiene que ver con que esta cuestión del cerebro social está directamente relacionado a una sobredemanda que va haciendo que de alguna manera, a medida los primates, fundamentalmente los primates que se llaman antropomorfos, van teniendo características que después nosotros vamos a ir viendo que ya ahora, digamos, el estudio de redes, el estudio del cerebro de los primates, no es necesario correlacionar primates, chimpancés y ratitas. Gracias a las posibilidades y accesibilidad que tenemos ahora, ya podemos hablar de redes en forma más fehacientes en el ser humano. Y lo que les muestra la diapositiva, perdón, lo que muestra las diapositivas, fíjense, esas monas son hembras de bonobo en el Parque Wamba de la República del Congo. ¿Saben qué hicieron esas monas? Bueno, esas monas tenían un macho alfa que las violaba. Entonces se organizaron para matarlo. No solamente para eso, sino que no las hembras, pero sí esa comunidad, otro macho alfa, que era el segundo que le sucedió a empezó a tener las mismas características del primero, se copió, no solo en relación a las hembras, sino en relación a su conducta dictatorial. ¿Y qué le hicieron? Lo desterraron. Lo desterraron por 5 años. Y cuando volvió, tuvo que tener una conducta de sumisión, de perdón, y nunca volvió a tener el lugar que había tenido antes. O sea, que muchas veces estos ejemplos son ejemplos de algunas cosas que
que nosotros sofisticadamente no podemos llegar a hacer. A veces sí, a veces no. Y esto traje, esta es una escena de una película que casi todos deben conocer, que es una película muy agradable, y esta escena especialmente es una escena muy agradable, que es cuando Harry conoció a Sally. Y fíjense en la escena, en esa escena, ella le está contando a él, o más que contándole en público, ¿no es cierto? Es como que simula, le cuenta cómo una mujer puede simular un orgasmo. Pero lo más gracioso en esto de leer las conductas sociales es que viene el mozo y le pregunta a la señora de al lado qué es lo que desea, y la señora, por supuesto que no sabía qué era lo que estaba pasando y solamente escuchaba, dijo: tráigame lo mismo que le trajo a ella. O sea, que las conductas que se leen como conductas placenteras nos incitan a la imitación, ¿no? La mayoría de los trastornos psiquiátricos tiene alteraciones del cerebro social, en mayor o en menor grado. Hay muchísimos descriptos y cada una es singular, no es la misma. Así que pese a que el aislamiento se reconoce como un constructo independiente, cognitivo, diferente del resto de los síntomas, no son iguales todos los aislamientos, no todos los aislamientos afectan las mismas redes, no todos los aislamientos van a dar el mismo tipo de sintomatología, ni van a responder a la medicación ni al tratamiento de la misma manera. Y hay aislamientos que justamente afectan zonas que tienen que ver con un trastorno específico y que comparten con otros trastornos las zonas afectadas. Lo que más conocemos, ¿no es cierto?, es el aislamiento, los síntomas negativos de la esquizofrenia, los trastornos del espectro autista, la psicopatía tiene alteraciones del cerebro social, algo que se llama síndrome de Kluver-Bucy, que es como una agnosia social, el hikikomori, que ya no es japonés, que es ese síndrome en que los adolescentes, los jóvenes se aíslan de la sociedad. El hikikomori está difundido, tiene este nombre japonés porque ahí se lo describió por primera vez, pero ahora sabemos que tiene una mayor incidencia y el aislamiento, que es una forma de fenotipo que muchos llaman fenotipo de profundidad, podemos saber que tiene variables que son variables sociodemográficas, pero después también vamos viendo que son alteraciones que tienen que ver con algunas respuestas a cuestiones del entorno, de la historia, de la realidad. Las demencias, el trastorno borderline, el síndrome de Williams, que es todo lo contrario al aislamiento. En el síndrome de Williams hay una simpatía y una cordialidad exagerada. Hay un capítulo de Doctor House de síndrome de Williams que si lo ven les va a resultar muy gracioso porque es un señor que no se enoja, le pase lo que le pase y le hagan lo que le hagan. Imagínense interactuando con House, ¿no es cierto? Bueno, los trastornos de ansiedad tienen también alteraciones del cerebro social y la depresión. La depresión tiene alteraciones del cerebro social y en el título de la charla de hoy, que es de la depresión al aislamiento, tiene bastante que ver con la charla de Fernando, porque el aislamiento es un síntoma residual que de alguna manera muchas veces no reconocemos, no solo que no lo reconocemos, sino que tiene que ver con que no ha habido remisión verdaderamente.
Y muchas veces no ha habido remisión, no solo porque han pasado los síntomas agudos, sino porque nosotros nos encontramos con un paciente que acepta como su forma de ser el aislamiento. Ya sea por sus características medio esquizoides de la personalidad, o ya sea porque tiene validez de consenso familiar o social que se aísle. Tan en boga está el tema que hay un grupo que estudia, un grupo europeo que estudia específicamente el tema de aislamiento, que sus siglas son PRISM, es un grupo constituido por integrantes privados y estatales y comunitarios. Y realmente son referentes de cada uno de los países de Europa que se están dedicando a investigar el tema del aislamiento. Y esto tiene que ver porque tenemos muchos factores que contribuyen en esta época al aislamiento. Este grupo va publicando muchos de los artículos que tomé para el desarrollo de la charla de hoy, que son realmente, a mí por lo menos me resultaron muy interesantes porque tienen que ver, para mí por lo menos fueron muchas novedades. Y fíjense que los estudios se realizan incorporando nuevas tecnologías como software en teléfonos para medir el aislamiento social en personas y la integración de modelos. Algunos se dedican a eso, otros integran modelos animales en ensayos en personas afectadas con esas enfermedades que describimos. Y lo importante a recordar es que los síntomas negativos, como el aislamiento social, son de lo que más influyen en el pronóstico y la carga social de todas estas enfermedades. La amígdala tiene un rol muy importante. Todo este grupo 1, ya sabemos de importancia de la amígdala en muchos de los trastornos con los que trabajamos, pero una de las cosas que se supo es que las personas que fomentaron y mantuvieron redes sociales más grandes y complejas no solo tenían volúmenes de amígdala más grandes, sino también amígdalas con una conectividad intrínseca más fuerte, dentro de dos de las redes que se describen, que ahora las vamos a ver. Una que supuestamente conserva las habilidades perceptivas y la otra, comportamientos de afiliación. Este grupo describió entonces, con estudios funcionales, diferentes redes. Y estas diferentes redes, ¿por qué son importantes? Porque tenemos diferentes redes que se alteran también en diferentes trastornos y combinaciones. Tenemos la red de percepción, la red de afiliación, la red de aversión y otras redes que son redes de mentalización y la red de neuronas espejo. Acá lo que vamos a ver son específicamente las zonas que están dañadas exclusivamente en la depresión. Lo más específico de la depresión es esto que se denomina vénula. Y después vamos a encontrar también en violeta una zona en común dañada en forma conjunta en la esquizofrenia y en la depresión, y una zona en naranja donde que se daña en la esquizofrenia, en la enfermedad de Alzheimer y en la depresión. Si estamos en un ambiente amigable, por ejemplo, una reunión informal con amigos, la activación del sistema de la oxitocina es secundaria a la recompensa social. Promueve una desactivación de la red de aversión. Y esta misma oxitocina que promueve una desactivación de la red de aversión, también cuando existen situaciones
que nos resultan desagradables, para protegernos, estimula la red de aversión. O sea, que cuando se dice que la oxitocina es la hormona social por excelencia, a veces sí y a veces no. Depende cuándo actúe y en qué momento actúe y frente a qué actúe, singularmente. Concomitantemente, ese estado tranquilo y relajado produce una mejoría de la actividad de la corteza prefrontal y que es responsable de sentimientos de placer. Cuando en cambio percibimos que decepcionamos a amigos, familiares que no nos reciben con una cara amigable, así como Charlie Blanc, pensamos que, sobre todo aquellos que tenemos alguna hipersensibilidad de la amígdala a situaciones negativas, pensamos como Charlie, forever alone, para siempre solo, ¿no? Entonces, la red de aversión se activa con oxitocina, serotonina, modulando el sistema, y ahí va a reactivarse la posibilidad de la duda de que eso pase o no, de acuerdo al grado, ¿no es cierto?, de certeza que cada uno tenga de estos pensamientos negativos. Esto tan complejo tiene que ver con que acá están descritos todas las alteraciones que tienen que ver, todas esas zonas. No es para que lo vayamos a leer, sí les recomiendo el artículo, que es muy fácil porque es de Alejandra Alexopoulos, y realmente hizo un trabajo, no sé si de hormiga, porque no sé si eso es lo que... No me gusta mucho la metáfora, pero generó una cantidad de modelos como para poder detectar todo, y ella estudió específicamente el aislamiento en la depresión. Hay diferentes constructos que se alteran, como el de la afiliación y el apego, el de la comunicación social, la percepción y la comprensión de los otros. Solo para que veamos, ¿no?, que los modelos, lo que permitieron hacer, en este caso los modelos no fueron solamente modelos animales, sino que fueron modelos con juegos de software, modelos de respuesta al test con diferentes expresiones faciales. Y lo que vamos a ver es moléculas que están implicadas, y vamos a ver una alta incidencia de implicancia, como dijimos, de la oxitocina, de la dopamina, donde está en forma diferente implicada en hombres y mujeres, aunque pareciera que no, por todo lo que hablamos, las mujeres tenemos una mayor tendencia al aislamiento social que los hombres, y una mayor sensibilidad al sentimiento que produce el aislamiento social, que es la soledad. Eso es lo que diferencia el aislamiento de la soledad. La serotonina y el sistema opioide. Esto un poco lo dijimos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferencias que tienen los pacientes en el reconocimiento facial en la depresión? Y vamos a ver un ejemplo clínico. Paciente de sexo femenino, soltera, jubilada, docente, consulta por insomnio. Refiere en los últimos 3 años diferentes enfermedades médicas graves por las cuales se autorreprocha. Si bien su motivo de consulta es el insomnio, se muestra preocupada por saber qué es lo que en ella hace que se enferme reiteradamente. Presenta además disminución del apetito,
tristeza que solo le atribuye a estar enferma, porque está triste por lo que tiene, por lo que le pasó, por lo que se enfermó. Su principal vínculo social es una hermana menor con la que convivió hasta el fallecimiento de sus padres. Sus vínculos sociales son efímeros y están relacionados con su trabajo o circunstancialmente con personas con las que comparte alguna actividad, que tiende a interrumpir aunque le resulte grata, o a continuar aunque ya no le interese. Me llamó la atención que interrumpe lo que le entretiene, como si estuviera al revés de lo que pasa habitualmente. Y eso se llama apego. Hay un modelo dentro de lo que pasa en la depresión que se llama, es un poco exagerado, apego al castigo. En realidad es como apego a lo desagradable. Nunca tuvo pareja ni vínculos románticos. Vínculos románticos se definen, no es que estoy yo romántica, sino que se le llama vínculo romántico al vínculo de apego con una pareja. Niega haber fantaseado ni siquiera por no animarse y se culpa por ello, pensando que quizás todas sus enfermedades tienen que ver con esta imposibilidad. La paciente, como dijimos, vamos a hacerlo así muy esquemático porque vamos a ir a un punto del ejemplo del caso clínico. La paciente es una paciente que se describe como una fóbica social, sin decir estas palabras, con un temperamento evitativo, con una depresión clara en el momento de la consulta, pero con un trastorno de personalidad más bien esquizoafectivo. La paciente vive con sus padres y su hermana. Podríamos decir que casi su única actividad es el trabajo, lo cual suponemos que va a pasar cuando se jubile, ¿no? La paciente se jubila y aparece inmediatamente a la jubilación un carcinoma de mama por el que recibe quimioterapia. Después aparece una artritis reumatoidea por la que recibe metotrexate. ¿Por qué pongo esto? Recibe muchas más cosas, ¿no? Está absolutamente polimedicada. Soporta bien la quimioterapia, sale del carcinoma de mama. Y cuando está terminando el tratamiento por su artritis reumatoidea, se produce una insuficiencia renal, una nefritis intersticial. Está medicada cuando llega con el insomnio con corticoides, con altas dosis de corticoides. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿qué hacer con esa paciente? Una paciente muy ansiosa, muy hipersensible a sustancias y aparte polimedicada y con esa historia de miedo y de trauma, la insuficiencia renal por el metotrexate. Entonces, bueno, al principio no le pongo antidepresivo porque la paciente se negaba a tomar antidepresivos, pero sí le pongo mirtazapina, con lo que empieza a dormir, 15 miligramos. Le van suspendiendo los corticoides, comienza un tratamiento biológico para su insuficiencia renal, lo que aumenta la fatiga, la disminución de la energía. Ahí acepta el antidepresivo hasta llegar a dosis de 75 miligramos de sertralina porque más no tolera. Pero sigue absolutamente aislada. Estamos tratando, por supuesto, de fomentarles vínculos y relaciones sociales. La pregunta es, ¿usaría oxitocina intranasal para el tratamiento del aislamiento social en esta paciente? ¿Sí o no? Bueno,
El 38% o el 39% casi dice que sí y el 61% dice que no. Yo también digo que no, pero bueno, vamos a ver, porque las opiniones están discutidas. La oxitocina, una de las funciones que tiene los pacientes, y esta paciente, más allá de la depresión, es una paciente con alto riesgo clínico de psicosis. Y el aislamiento es un síntoma muy importante que es predictor de psicosis a los 2 años en este tipo de paciente. Entonces, entre todas las cosas para las que se intentó usar la oxitocina, se pensó que la oxitocina puede modular la función del hipocampo en individuos con alto riesgo de desarrollar psicosis y por lo tanto merece mayores investigaciones como nuevo tratamiento para este grupo. Pero fíjense que una de las personas que más sabe de hipotálamo, que tuvimos el gusto algunos de escuchar el año pasado en Barcelona, que escribió un libro el año pasado que se llama El corazón del cerebro, dice que todo esto no sirve para nada. ¿Por qué? Por esto mismo que yo les comentaba antes. En Europa se ha difundido el uso de oxitocina intranasal para enamorarse, para enamorar, para subir o bajar de peso, para mejorar las relaciones sociales. Pero la verdad es que las dosis en que las recibe el cerebro no tienen nada que ver con las concentraciones necesarias, no tienen nada que ver con la finura de la necesidad de los lugares de impacto tan específicos que tiene. Entonces lo que dice Leng es esto: las afirmaciones de que las mediciones periféricas de oxitocina reflejan la liberación central son cuestionables en el mejor de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que no. O sea que tendríamos que seguir pensando qué hacer con esta paciente. El aislamiento en esta paciente supone daño cognitivo, mayor disposición a procesos inflamatorios crónicos, no forma parte del daño cognitivo y los síntomas residuales de la depresión, es una entidad independiente, el aislamiento, que puede persistir por años después de la recuperación de otros síntomas depresivos. 1, 2 y 4 son correctas. Cinco, muy bien. Me están escuchando, me pongo contenta. No como Charlie Brown. Bueno, ¿por qué? Porque la respuesta que no está comprendida en la 5, que es la correcta, es la 3, que es que el aislamiento social no forma parte del daño cognitivo y los síntomas residuales de la depresión. Acá tenemos otra paciente que, para apurarnos un poquito, bueno, esta es una paciente que yo conozco desde hace mucho tiempo, es una paciente que tiene episodios depresivos recurrentes, tiene una personalidad dependiente. Es una paciente también hipersensible a sustancias, difícil de medicar, pero lo interesante en esta paciente y la pregunta del caso tiene que ver con una paciente que tiene una menopausia precoz, un duelo por no poder ser madre, después de la menopausia precoz se divorcia, tiene una nueva ruptura de pareja, empieza con un hipotiroidismo y durante todo el tiempo, ¿no?, porque la paciente tiene más de 3 episodios, no tolera duales, está medicada con inhibidores selectivos de la recaptación. Y empieza a quejarse de que todo le da lo mismo y de aislamiento. Primero, de que todo le da lo mismo. Yo hago un diagnóstico de síndrome amotivacional por IRS, bajo los IRS, mejora la motivación, pero continúa el aislamiento social. ¿Qué antidepresivo podría ser útil para el tratamiento del aislamiento social?
más allá que no tolere los duales. Fluoxetina, que ya venía tomando, hay que ver si la repetiríamos o no después del síndrome amotivacional. Venlafaxina, antipsicóticos atípicos, vortioxetina, 1, 2 y 4 son correctas. Votemos cuando aparezca la... Liliana, muy cerca del borde. ¿Cómo? Cerca del borde. Gracias. Bueno. ¿En serio está en el borde? Sí. Bueno, pero podríamos decir que es bastante de opinión, como siempre que elegimos una medicación, ¿no? Yo les cuento que fluoxetina no volvería a usar, venlafaxina usaría si no fuera esta paciente, ya lo hubiera, que no la tolera, la hubiera usado hace tiempo. Los antipsicóticos atípicos en el aislamiento social de la depresión no tienen mucho resultado en relación al síntoma aislamiento, ni tampoco tienen mucho resultado en relación a la mejoría de la sensación y la posibilidad de sentir placer. Y conocemos que la vortioxetina, de alguna manera, como suele suceder, muchas veces algunas cuestiones que tienen que ver con una campaña de marketing con la que es lanzado un producto al mercado, hace que se empiecen a investigar cosas en la línea en la que fue lanzado ese producto. Y sabemos que vortioxetina fue lanzado, ¿no es cierto?, como una de las cuestiones es el tema de que mejora la cognición. No sé si mejora tanto más la cognición que otros antidepresivos. Parece ser que con 20 miligramos en lugar de 10 sí. Pero el tema es que se han desarrollado una serie de estudios, de escalas, incluso una aplicación que es el ThinkIt, donde ustedes pueden seguir cognitivamente a sus pacientes, y hay estudios de vortioxetina que de alguna manera muestran, ¿no es cierto?, el funcionamiento social. Hay escalas de funcionamiento social y escalas de aislamiento, son muchas, pero lo real es que es necesario de alguna manera tener en cuenta este síntoma para seguirlo y para lograr la revisión completa de la depresión. Bueno, les agradezco mucho por escucharme y hasta la vuelta.